Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Hola, estamos de regreso. Estamos en la tercera parte de nuestro programa el día de hoy. Y me da mucho gusto recibir nuevamente aquí en este programa a dos destacados filósofos mexicanos. A mi derecha, Slayman Bonilla Núñez, quien forma parte del equipo de trabajo de gestión social. Gracias. Y más a nuestra derecha, maestro de Slayman. Simplemente amigos. Gracias. Jorge Eduardo Bonilla Ortiz. Jorge, bienvenido otra vez. Gracias por la invitación. Con mucho gusto. Pero además fíjate que algo de lo que me sorprende es que siendo tú un maestro muy reconocido por Slayman hacia ti, tú eres una persona que tiene la humildad, y creo que estoy hablando de un término en el que estaremos de acuerdo, la humildad de poder conservar un espíritu de compañerismo con Slayman. Eso te lo admiro, Jorge. Y bueno, del programa anterior, que fue un programa polémico, sí, con muchas visitas a YouTube, ¿cuántas tenemos al día de hoy más o menos? 290. 290 visitas aproximadamente. Habla de un número importante de reproducciones en YouTube. Sí, sí. Porque el tema de Quod Libet, la Iglesia Católica, la Reforma de Bergoglio, que ese fue el título anterior, ahora es la segunda parte. Sí. Porque nuestro auditorio mostró mucho interés y de ahí surgió el hecho de volver con el tema aquí en esta segunda parte. Así que el micrófono es de ustedes, Slayman. Adelante. Muchas gracias, Jesús. Pues sí, trayendo esta segunda parte, decíamos como película, así sí, llegaremos a hacer Harry Potter o algo así. Toda la saga. Y como dice Jorge, ojalá y también no sea como el típico refrán del cine de que las segundas partes siempre son malas. Ajá. Ojalá esta es un complemento, pero a la vez creo que puede ser tomada aparte. Sí. Quizá abordemos temas desde perspectivas distintas. Ya no tenemos, fue hace 2 meses, el hilo, aunque hoy en la mañana yo escuché un ratito del programa para retomar. Sí. Pero por supuesto las ideas de ese momento que estaban frescas ahorita ya están un poquito más abajo. Bien. Habrá que retomar e hilar algunas cosas, pero también puede ser visto como algo nuevo por si parte del auditorio que hoy nos acompaña no vio haya primero, visto el programa anterior, claro. Puede ser un punto de comienzo, pero es recomendable ver el primero, ¿no? Igual sí. Para los que vieron el primero, pues sí es como una especie de continuación. Muy bien, de la saga. Segunda parte. Y ante todo, pues recalcar, la vez pasada surgió un poco este conflicto, entre comillas. Una persona nos hizo algunos comentarios que leímos y decirlo, ¿no? Desde un inicio, no se pueden abarcar todos los temas en torno a la iglesia, de ningún concepto, de ninguna temática puedes abarcarlo en todas sus modalidades, en todos sus ángulos, en todos sus matices, es imposible. Haremos nuestro mejor esfuerzo por plantear lo que a nosotros nos parece prioritario o resaltable o algo por el estilo.
pero creo que es importantísimo, y más en esta segunda parte, que el público, que las personas que nos ven, nos hagan comentarios, y sí, comentarios por supuesto como la vez pasada y siempre se agradecen y son bien recibidos, comentarios de que felicidades al programa o está muy bueno, pero también, bueno, y si está muy malo también que lo digan, Claro, sí. pero también lo que les pedimos, o yo en lo personal les pido mucho, justamente como en esta imposibilidad de abarcar todos los ángulos posibles, es que se impliquen, que nos pregunten, Muy bien, que dialoguen con correcto. nosotros, que si algo no les parece o creen que ahí ellos pueden darle otra visión, Claro. otro matiz, como vengo diciendo, que ellos nos lo hagan saber, ¿no? Si Muy bien. creen que estamos diciendo alguna tontería. Está abierto el chat para que puedan participar todos ustedes. Claro. Entonces, pues eso de inicio, ¿no? Pedírselo al público. Creo que este puede ser un buen espacio. Pues contamos con la presencia de alguien que muchas veces la gente tiene dudas en torno a la religión, a la Iglesia Católica en particular, que es la mayor parte del credo de la población de este país. Sí. Tienen dudas y, bueno, por miedo o por no saber con quién, porque a veces el sacerdote de la esquina de mi casa no está tan bien preparado o es muy cerrado, pues creo que esta es una buena oportunidad. Jorge, como teólogo y como filósofo, puede conjuntar estas dos posturas, fe y razón, y apoyar a la gente en ciertas dudas que tengan, ¿no? Ya sea desde las preguntas típicas de estos tiempos y por qué los sacerdotes pederastas, y qué va a estar haciendo la iglesia, qué está haciendo la iglesia para combatir eso, no sé, preguntas específicas de alguna interpretación de alguno de los evangelios, cosas así que creo que Jorge les puede ayudar, y de ahí podemos desembocar en temas Muy bien. respecto a esto. Muy bien. Bueno, para empezar, Ahora vienes muy técnico, además. Sí. Aquí la tecnología. La tecnología ya nos invadió Sí, aquí. muy bien. voy a plantear algunos de los temas que estuvimos abordando la vez pasada, y ya tú nos vas moderando y vamos dialogándolos. Perdonando, un poquito enfermo entonces y drogado para salir. Me aventé como 4 pastillas de desenfriol Y ya hiciste y propaganda. ya hice propaganda. Pero bueno, eso no afecta tanto. Un antigripal. Bueno, desde mi punto de vista, insisto, no voy a hacer una introducción porque preveo esto como una continuación de la conclusión pasada. Desde mi punto de vista, la religión católica, en general toda la cristiana y más aún la judeocristiana, o las que se llaman las religiones abrámicas, que son 3, cristianismo en sus diversas escuelas o iglesias, los protestantes, los ortodoxos, los católicos, los testigos de Jehová, todo lo que tú gustes y mandes, los judíos y los islámicos, ¿no? Estas 3, que son las llamadas religiones abrámicas, desde mi punto de vista, pero más aún el cristianismo, incluso más que el islam, es una religión impositiva. Es decir, son religiones que de inicio son exclusivistas porque es un dios, y ese dios niega a todos los demás dioses, y ese dios es único, y hasta cierto punto, y lo dije la vez pasada, es provincial. Es mi visión de Dios, que es uno, que es absoluto, que es, y se dan una serie de características más o menos abstractas, pero esto las lleva a estas 3 religiones, y en particular al cristianismo, y en particular más aún a la Iglesia Católica, a imponerse, por ser impositivas, a lo largo de la historia, ¿no? Con guerras, con la Inquisición, con evangelizaciones a partir de torturas, con una serie de elementos, con coco wash, para pronto, con ideología, una serie de elementos que desdicen lo que al parecer es el espíritu, llamémoslo, del cristianismo puro, que hacía esta distinción. No sé si la vez pasada hice, no pude ver el video completo, pero que Kierkegaard hacía la distinción entre cristianismo y cristiandad, ¿no? Poniendo como cristiandad a este cúmulo de personas que nada más van a la iglesia una vez a la semana, que salen de la iglesia y empiezan a despotricar, son violentas, son irascibles, son
lo contrario a lo que proclama su religión y su credo y lo que van a hacer los domingos 1 hora o 2 horas al día. A la iglesia, sí. Entonces, ese es uno de los primeros elementos en donde cabría pensar sobre una reforma, o si es posible reformar la Iglesia Católica, y esto ahorita más adelante lo vamos a abordar con las posturas encontradas entre el Concilio Vaticano II y Marcel Lefebvre, que es teólogo, filósofo, que Jorge nos comentó la vez pasada, de la Hermandad San Pío X, de uno de las bases, de los pilares de lo que se llama el catolicismo tradicionalista, y hasta qué punto esto se puede manejar como uno de los temas actuales. Segundo tema, y lo planteamos, es el de la homosexualidad, ¿no? o estos temas difíciles, Sí, como sí, el aborto, la homosexualidad, el uso de anticonceptivos, porque a veces es muy, muy fácil, la gente agarra y condena la homosexualidad, pero usan preservativos, usan condón, cuando la iglesia, hasta donde yo sé, condena ambas. Inclusive lo leí hace poco un sacerdote importante, obispo, alguien de la curia, ¿no?, vaticana, pero creo que de Polonia o de alguna región por ahí de Europa del Este, hacía comentarios al respecto de que el uso de preservativo era el equivalente a, no sé, a lo de la pederastia, que eran igual de condenables ambos, que eran así como que incluso la pederastia era menos violenta, menos culpable, menos mala que el uso de preservativo, ¿no? Porque ahí había como un asesinato casi masivo, ¿no? No se permitía la concepción de la vida, y bueno, una serie de cuestiones que siguen ahí, siguen presentes. Sin embargo, la iglesia sí acepta, la iglesia católica sí acepta la práctica del ritmo, Uh-huh. del Ojino-Naos, si mal no recuerdo, donde 5 días antes y 5 días después de la menstruación es un periodo seguro para no tener embarazo. O sea, sí hay medidas que la iglesia ha aprobado, como esta. Sí, pero entonces ahí viene la pregunta, o sea, si se aprueba eso, que finalmente el acto parecería ser el mismo, ¿por qué no aprobar el otro? Claro. O simplemente, o sea, decir, bueno, no voy a aprobar pero entonces ¿por qué este sí? O sea, algo un poco mayor, un poco de más congruencia, ¿no? Sí. En torno al tema, pero ahorita lo Sin podemos... embargo, los temas los está considerando la iglesia católica. Sí, los está considerando, y ahí es donde podemos, te digo, entrar a analizar una reforma, una posible reforma, o no una reforma, o quizá una reforma que vaya hacia lo liberal, como te decía, así empecé la vez pasada. Parece ser que la iglesia católica, como buen partido político, parece hoy, tiene varias alas, ¿no? O sea, tiene el área de el ala de los conservadores, los tradicionalistas, que parecerían enmarcarse como en el PAN, llamémosle. Tiene el ala de los progresistas liberales, que serían como la izquierda. Y bueno, en México no tenemos un partido real de izquierda, por ahí tenemos 2 fantoches, pero que podríamos decir en nuestro imaginario colectivo mexicano, que son PRD o PT, o Morena o algo así, que sería como la filosofía, la teología de la liberación, ¿no? Tenemos a estas 2 personas que se enfrentan en los concilios Vaticano I y II, con mayor énfasis, ahínco en el segundo, y tenemos una iglesia dividida, con posturas divididas. O sea, ahí está el tema, uso de anticonceptivos. Tenemos una ala que dice sí, y tenemos otra ala que dice no, o no con reservas, y no hay un consenso. Entonces, si se plantea una reforma, ¿para dónde? Porque claro, el tradicionalista, el conservador va a decir, no, la reforma va para acá, regresar a las raíces, a nuestras bases, a la doctrina tradicional. Y el otro, el de izquierda, el liberal, el progresista, el de la liberación,
teología de la liberación va a decir, no, la reforma es justamente avanzar, ¿no? Es dar ese paso a lo que Lefebvre criticaba, que era esta modernidad, neomodernidad, algo así. Ahorita tengo por ahí un texto. Entonces, volvemos, son posturas encontradas y ahí es donde uno se plantea, sí, una reforma. La Iglesia Católica se debe... Primero, la primera pregunta, ¿la Iglesia Católica se debe reformar? La dejo ahí al aire. Que el público nos diga qué piensa. Claro. Y segunda pregunta, ¿hacia dónde se debe reformar? Porque lo mismo que pasa en un país. Para algunas personas el peje puede ser una revolución, ¿no? Y para otras personas, no sé, podría ser Peña Nieto, o quien tú me digas, o Vázquez Mota, quien sea. Entonces, ¿cuál es verdaderamente la reforma? ¿A qué estamos llamando aquí que evolucione, que progrese, que se reevolucione la Iglesia Católica? Históricamente, todas las instituciones han tenido cambios. Llámese gobiernos de los países, llámese iglesias. Yo creo que en el mundo, no estamos únicamente hablando de la Iglesia Católica. Sí, todos los... Incluso, pues eso puede ser hasta a nivel personal, ¿no? Familiar. Claro, sí. Siempre hay como reformas que uno se va haciendo a sí mismo. Y lo que en un momento uno pensó, después ya no lo piensa, o después... y después quiere regresar a lo que pensó al principio, no sé. Sí, toda institución, incluso la familia, va pasando por una serie de etapas, que justo este es otro tema en la Iglesia Católica actual. Lo escuché, estuve de vacaciones en Puebla y fui a la catedral, tomé misa, que aunque he dicho no soy cristiano ni católico, sí, pero fue un momento muy estético, muy, muy personal, y era el día que se estaba conmemorando a la Sagrada Familia. Y el sacerdote justo empezó a hablar como de la homosexualidad, del concepto tradicional de familia, de cómo van cambiando los valores. Para él, evidentemente, hay una desvalorización en torno al hecho de que existan parejas homosexuales, ¿no? Llámese toda la comunidad lésbico-gay. Sí. Entonces, por supuesto, o sea, ahí hay otra reforma a nivel, vamos a llamarla sociológico, político, en donde un estado como México, en su soberanía, puede agarrar y decir, yo avalo la unión entre personas del mismo sexo. Y hay una reforma a nivel de la concepción social de lo que es la familia. Después va a entrar lo que diga la iglesia, lo que diga la religión, que para mucha gente es algo determinante, ¿no? Si la iglesia no aprueba esto, pues yo tampoco lo apruebo. Claro. Ahora, la Iglesia Católica, ¿hasta dónde está abierta a escuchar a los feligreses? Y que el feligrés exponga sus ideas y decir, sí, yo opino que debe haber un cambio en la Iglesia Católica. ¿Hasta dónde hay esa apertura? ¿Existe? Bueno, en primer lugar, buenas tardes, buenas noches. Buenas tardes, buenas noches. Y con permiso, ya no. El tema. Menos mal que viene malito, que si viene sano, ya ni que lo paraba. Bueno, en primer lugar, pues sí, saludo al auditorio. Es para mí de veras un privilegio el poder regresar aquí. Gracias, Jorge. A Cuestión Social. Efectivamente, el primer programa fue un programa en el que, decía yo al final, se me quedaron muchísimas ideas en el tintero. De entonces acá han pasado varias cosas. Decía yo, entre una de las ideas que manejaba yo casi ya hacia el final del primer programa, que estábamos asistiendo a una situación de mercadotecnia, una situación mediática en donde los conceptos se van cambiando, se van reformando, se van evolucionando, en donde ya no se trata tanto de hacer política, sino de hacer economía de mercado, y donde pues la iglesia de alguna manera, leía yo por ahí algún fragmento de una nota periodística muy acertado, se está vendiendo este producto llamado Iglesia Católica, que pues necesita compradores,
y pues como dice por ahí popularmente, ¿no? Al cliente lo que pida, y esto es a lo que estamos asistiendo, a una alteración, deformación, reforma, revolución, o como le queramos llamar, según la perspectiva, en donde sí se están viendo fuertemente vulnerados muchos de los fundamentos esenciales, y aquí uso la palabra en su sentido filosófico, elementos esenciales de la Iglesia Católica. Los temas que se están ahorita mencionando, pues sí son temas actuales, evidentemente, pero habría que hacer una retrospectiva histórica rápida, muy rápida, porque si no esto nunca terminaríamos. Son 20 siglos de cristianismo, entonces nos llevaría muchísimo tiempo hacer esto. Otros 20 siglos para reconstruir la historia. Efectivamente, el fenómeno, llamémoslo así, el fenómeno Jesucristo en medio del Imperio Romano, en aquella provincia de Palestina un tanto olvidada, es un fenómeno eminentemente religioso, porque surge a partir de una confrontación con el esquema religioso que tenía en ese momento el pueblo de Israel. Es una confrontación con la sinagoga, es una confrontación con el Sanedrín, pero que va a tener sus repercusiones políticas ya en ese mismo momento, que es una de las causas por las que los judíos pueden acusar a Jesús ante el tribunal de Poncio Pilato, pues porque se está poniendo ahí en juego el poder político del César. A partir de ese momento, entonces, tenemos a un personaje que no escribe nada, del cual solamente tenemos el testimonio de quienes recibieron esa doctrina, y primero a través de cartas y después de otros documentos nos dejaron lo que ellos entendieron, lo que ellos asumieron. Esto es lo que comienza, y por eso me fui hasta allá, comienza este proceso que se llama oficialmente la tradición, es decir, lo que se va transmitiendo. Y esta tradición, este tradere, este entregar de generación en generación, va acompañado evidentemente, por un lado, de ciertos documentos que tardíamente, respecto al fenómeno, se escriben, y mucho más tardíamente se consideran oficiales, o en el lenguaje teológico, canónicos, que es lo que hoy conocemos como la Biblia. Concretamente, una es la Biblia católica, otra es la Biblia protestante, otra es la Biblia ortodoxa, porque hay libros que en unos o en otros son considerados o no canónicos. Algunos llaman deuterocanónicos y otros apócrifos. Se establece entonces un corpus, un cuerpo escriturístico, a partir del cual se va a hacer esta interpretación de ese mensaje de aquel Galileo o nazareno o judío, que también desde ahí tendríamos cosas que revisar por la política que en ese momento se vivía en Israel. Incluso por eso va de Pilatos a Herodes y de Herodes a Pilatos, porque no, este es Galileo, este le toca a Herodes juzgarlo, y no, pero la revuelta se hizo en Jerusalén, te lo mando de retache porque aquí no me toca, y estos asuntos, ¿no? Pero bueno, este corpus que se establece, el canon de la escritura, está acompañado de toda esta narrativa que se transmite, que se entrega de generación en generación, y que se llama la tradición. Y esto es lo que va a formar concretamente el magisterio de la Iglesia, es decir, la enseñanza que la Iglesia como maestra va entregando a las siguientes generaciones. Camina desde un principio, desde el inicio, camina por caminos divergentes. Una cosa entendió San Juan el Evangelista, otra entendió San Pablo, otra entendió San Pedro, otra entendió Santiago, etc. Y se fueron pequeñas comunidades que van a llevar a que en un momento haya disentimiento, que haya diferencias.
al principio bastante cordiales, y se forman los llamados patriarcados, el patriarcado de Constantinopla, el patriarcado de Jerusalén, el patriarcado de Antioquía, etc., en donde todos los supervisores, en griego episcopos, es decir, obispos, sí, tienen exactamente el mismo rango y esa es su función, supervisar. Por razones de carácter interpretativo y también por razones de carácter político, la iglesia que se encontraba, la comunidad eclesiástica que se encontraba en Roma, está en la capital del imperio, y esto es lo que va a permitir un cierto discurso de poder sobre los demás patriarcados. Hasta que de hecho, era un obispo más importante que los demás, aunque tuviera la misma jerarquía. Exactamente, es el Papa Clemente Romano, quien, adjudicando la muerte de los apóstoles Pedro y Pablo en Roma, se adjudica esta primacía. En realidad, el contexto de trasfondo pues es porque nosotros estamos en la capital del imperio. Nosotros somos los que podemos tener aquí la negociación clara con el César y somos los que podemos manejar mejor las cosas. Esto va a llevar a una separación de estos patriarcados, y con todo de que yo sí me confieso católico apostólico romano, también confieso que la Iglesia Católica es la primera que se separa de las demás iglesias. Aquellas se llamarán ortodoxas, las de la recta doctrina. Claro, hoy la historia es distinta, ¿no? Los ortodoxos son iglesias separadas. Si por ejemplo de aquí yo me salgo y al rato voy a decir, es que ellos me abandonaron. No, un momento, tú te paraste y te fuiste, ¿no? Sí. Eso fue lo que hizo la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma empieza su propia interpretación de las cosas. Es la iglesia que llamamos oficial porque es la que en el 373 va a ser reconocida por el imperio, por Constantino el Grande. Constantino se convierte en instancias de su madre Santa Elena y convierte la religión cristiana según la versión latina, la segunda versión romana, en la iglesia oficial del imperio. Ahora, esta iglesia entonces es una iglesia que en su momento se convierte en iglesia oficial del imperio, lo que le da un poder político evidentemente. Este proceso que se va a empezar a dar desde el 373 aproximadamente hasta la Revolución Francesa. Una pregunta. Sí. Este acuerdo para que la iglesia fuera la iglesia oficial, ¿entre quién y quién fue? Fue Constantino, el emperador Constantino y el Papa, no recuerdo ahorita quién fue, posiblemente sea el Papa Silvestre. Pero ¿cómo es que se dio? A mí me sorprende, vamos, entre los conquistadores y los que han legado la historia de Jesucristo, ¿cómo se logra tener este acuerdo? Es un proceso muy interesante, es novelesco, realmente es novelesco. En el año 64 estaba Nerón como emperador y en Roma se había generado ya todo un cinturón de inmigrantes donde se incluían judíos y cristianos, y que eso a Nerón no le hacía la mayor diferencia entre unos y otros, simplemente eran bárbaros que tenían sus prácticas religiosas raras. Y Nerón tenía aquel gran proyecto de hacer de Roma una ciudad, en su tiempo obviamente, una ciudad moderna y cosmopolita. Y dentro de su locura, pues manda incendiar una buena parte de Roma, el incendio de Roma, y va a adjudicar el incendio a estos grupos. Y es ahí donde comienzan las famosas persecuciones, en donde cabe decir que en los foros, en los anfiteatros, en el Coliseo, murieron a la par judíos y cristianos. Claro, en nuestra historia siempre lo vemos los mártires cristianos,
Pero no, bastaba que fueran no romanos, que no le tributaran honor al César, que no hicieran acto de culto público a los dioses del imperio, para ir a dar al matadero, ¿no? Sí. Lo curioso es que pues estamos hablando de 66, que inicia oficialmente las persecuciones, hasta el 313, que tenemos ya a Constantino, pues estamos hablando de 2 siglos y medio más o menos, en donde la comunidad cristiana va creciendo. Y van involucrándose en la comunidad cristiana, pues primero soldados, después capitanes, decuriones, senadores, gente de la política y del ejército romano, en donde llega un momento en que el que va a ir a dar a los leones, pues es mi primo, es mi tía, es mi hijo. La madre de Constantino era cristiana, era católica. Santa Elena es la que emprende esa peregrinación a Tierra Santa y descubre la cruz en que fue crucificado Cristo, y hace toda una, pues existe todavía la basílica ahí en Tierra Santa sobre el Santo Sepulcro. Entonces, pues los senadores, el senador romano le dice a Constantino: oye, si somos congruentes, pues queremos ya ver a tu madre en el circo, ya sea devorada por los leones o quemada o algo así, ¿no? Porque pues estamos mandando a los cristianos al matadero. Y pues ahí sí ya las cosas no son tan fáciles, ¿no? Y hay además aquella narración un tanto legendaria y que tiene mucho de superstición. Los ejércitos romanos iban a enfrentar a una batalla importante, la batalla del puente Milvio, y Constantino tiene un sueño en el que escucha una voz que le dice: sub hoc signo vinces, bajo este signo vences, y veía en el cielo la cruz. Pues ni tardo ni perezoso, en la mañanita, a pintar la cruz sobre escudos y armaduras de los ejércitos romanos, y efectivamente ganó esa batalla. Y entonces en este espíritu supersticioso de Constantino es: a ver, pues entonces sí funciona. Claro. Entonces hay una serie ahí de elementos muy íntimos en la vida de Constantino, y además una presión política muy fuerte, porque pues estamos mandando al matadero incluso soldados nuestros, gente nuestra, que decide primero declarar el primer decreto de Constantino, la libertad de cultos, y después él se hace bautizar y entonces declara como Constantino se hace bautizar. Se hace bautizar. Como cristiano. Como cristiano, se hace bautizar como cristiano. De hecho es en la Navidad que se hace bautizar. Y después declara entonces el cristianismo como religión oficial del Estado. Y terminan las persecuciones en Roma. Seguirá habiendo persecuciones en el extremo oriente del imperio. Pero el punto al que iba. Entonces, a partir de ese momento, para muchos dicen que ese es el momento de nacimiento de la Iglesia Católica. Políticamente hablando, quizás sí, porque hay libertad ya. Dice San Basilio el Grande en una de sus obras que fue una de las peores cosas que le pudo pasar al cristianismo. Porque antes, ser cristiano era jugarse la vida. Yo me declaro cristiano y sé que en cualquier momento llegan los soldados y vale. Ahora ser cristiano es lo de moda. Voy a estar codeándome con la familia imperial. Voy a estar en los eventos de la familia imperial. Es lo que da caché. Se malbarata el cristianismo en ese momento. Y efectivamente se empieza a difundir el cristianismo romano, el cristianismo que hoy llamaríamos católico romano, latino, de una manera muy rápida, muy sencilla, pero va a haber elementos de protesta, de reforma, de vuelta a los orígenes, que van a ser los movimientos monásticos, los monjes, que dicen, no. Eso de que el cristianismo sea cuestión de modas y de high society, no. Es otra la vida cristiana. Y entonces la Edad Media por eso está marcada y sembrada por prácticamente, diría yo, dos caminos muy distintos. Uno que fue el de la Iglesia
digamos, oficial, la iglesia del papado, de los obispos, de los cardenales, del clero, y por otro lado los monjes escondidos en las montañas, en las laderas, tratando de vivir su cristianismo más puro, más acendrado, de pobreza, de silencio, de contemplación, de oración, de acogida, porque además hay que decirlo, el gran mérito de los monasterios benedictinos en la Edad Media fue que recogieron tanto la tradición católica como la tradición helénica, son quienes rescatan toda la filosofía, y cuando digo rescatan, es rescatan físicamente los textos y empiezan a copiarlos y los encuadernan y todo lo demás, y acogen tanto al bárbaro como al patricio como al pagano, y forman las comunidades monásticas así, y así se empieza a crecer esto. Entonces, así empieza a caminar la iglesia, y ese camino de pues más de 1000 años es el camino que va a generar la tradición católica latina, la tradición católica romana. Y quiero hacer énfasis en esto, porque si revisáramos nosotros el cristianismo desde esta postura comparado con las iglesias ortodoxas, pues estamos hablando de otra cosa. Ahora, aquí la discusión, el tema, el quod libet, es la iglesia católica, la reforma de Bergoglio. Entonces hay que ver, sin decir es la verdadera o es una secta o es una institución política, hay que ver lo que es la iglesia católica. La iglesia católica es este caminar de muchos siglos bajo una línea muy clara que le marcó la Edad Media y buena parte del Renacimiento, en donde un trabajo multisecular va dando a esta tradición una fuerza increíble, de una serie de convicciones, de verdades, de interpretaciones, pero además de testimonios, que esto es lo más interesante. La Iglesia, su autoridad quedó fincada a partir del siglo VIII, quedó fincada en el testimonio que empezó a dar como herramienta precisamente de cultura, de civilización, digamos de acogida dentro del Imperio Carolingio. Estoy hablando ya de Carlomagno, siglo VIII, que fue el gran proyecto de Carlomagno. Dijo Carlomagno, ¿cómo puedo restaurar el imperio? Pues no tengo más que una institución fiable y que se le puede creer, y son las instituciones monásticas. Y por eso Carlomagno favorece el desarrollo de los monasterios en toda Europa. Y muchas veces en contradicción con los proyectos, por ejemplo, pontificios o papales. Y venían a veces restricciones muy fuertes a los monasterios. Sobre todo cuando en los monasterios, por ejemplo, quien gobernaban eran las mujeres. Había abadías. Eso lo mencionaste, si mal no recuerdo, abadías anterior. Mixtas. ¿Quién lo mencionó, perdón, de los pues, dos? Algunos de los dos. en donde era la mujer. Sí. Por ejemplo, en las Islas Británicas, una de las grandes famosas, Santa Hilda, hubo un conflicto ahí muy fuerte entre los formas de ritos, entre los celtas y los romanos que llegaban. Y fue Hilda la que dijo, un momentito, aquí vamos a arreglar las cosas, tú te me sientes aquí, tú te me sientes allá, vamos a discutir y yo voy a dar la última palabra. Esto obviamente en una visión monástica es totalmente válido, pleno y reconocible por la figura de la mujer en ese medio. Pero desde las estructuras políticas pues se ha mal visto. Sin embargo, Carlomagno le apuesta a los monasterios, y los monasterios son los que hacen Europa. Hoy, en este momento, si sigue vivo el catolicismo en Europa, es en los monasterios. Las iglesias, las parroquias, las catedrales están vacías. Los monasterios, y curiosamente los monasterios más tradicionalistas, que siguen cantando en gregoriano, que siguen con el oficio tridentino y demás, literalmente pululan de vocaciones. Si pensamos, por ejemplo, por decir, un seminario diocesano en Alemania, quizá
Si bien le va, le llegan 2 vocaciones en un año. ¿Cómo? A ver. Sí. Tan falto de Tan prospectos para ser sacerdotes tiene la Iglesia Católica. Tan faltos. Y si hablamos de un monasterio, por ejemplo en Francia, Fontgibaud, o cualquiera de estos monasterios benedictinos tradicionales, pues les llegan de 15 vocaciones por año. Fíjate, estamos hablando de cambios. Y estamos hablando aquí de mercadotecnia y de promoción. ¿Qué es lo que le ha pasado a la Iglesia Católica para ya no cautivar a jóvenes que quieren ir al seminario? Si no hay cambios, histórico. Este es el punto histórico al que quiero llegar. Mira, estamos hablando a través de mercadotecnia, porque algo se va a hacer en promoción y seguramente la Iglesia va a hacer algunos cambios en ese sentido. Sino, ¿cómo logra cautivar a los jóvenes para que vayan al seminario y se conviertan en sacerdotes? Ese es exactamente el punto, pero es donde siento yo que el buen Papa Francisco, y quizá no él, quizá su equipo, quizá es quien está viendo malas cosas. Creo que ahí es donde habría que revisar. Estaba yo buscando aquí una... Bueno, lo que es mucha una presión, declaración, es mucha presión para el Papa el tratar de hacer algo diferente. Es que eso es el problema. Si se van a hacer cosas diferentes, no van a resultar. ¿Cuándo empieza la crisis vocacional y cuándo empieza la deserción, lo que se llamaba colgar las sotanas? Sí. Comienza precisamente después de Vaticano II. En el momento en que en 1969 se aplica ya las normas de Vaticano II, cientos de sacerdotes dijeron hasta aquí. Las vocaciones empezaron a declinar cada vez más. ¿Cómo se sostiene entonces la Iglesia Católica? Pues está en pura viejita. Pues sí, y por eso está en una gran crisis. ¿Por qué? Porque si yo lo que busco es un lugar de culto, de unión con la divinidad, de oración, de elevación del espíritu, y lo que llego es a un pseudo concierto de rock barato, con señoras paseándose por el altar, sin el menor respeto hacia los elementos sagrados, como puede ser la Eucaristía y demás, pues yo digo, pues no. Mejor voy con los budistas y allá ellos sí tienen ahí su salita muy cómoda y me enseñan a meditar y demás, porque pues estos... Eso es lo que pasó con la Iglesia Católica. Que después de una tradición multisecular llegamos a Vaticano II y es demoledor el efecto. Tan importante es el rito. Vamos, yo todavía recuerdo las misas con el sacerdote, los acólitos, que eran parte natural, histórica, del desarrollo de la misa. Y de repente, como tú dices, ahora es otra cosa. Ahora, no solo es el rito. La Iglesia Católica siempre ha tenido un lema que dice lex orandi, lex credendi. La ley de lo que se ora es la ley de lo que se cree. Y aquí es donde tenemos, y ese es el punto a mí más delicado, y ahora sí no quiero dejar pasar la oportunidad, Sí. Que el Vaticano II, bueno, fue desastroso, pero la esencia del catolicismo en cuanto a su fe, en cuanto a los contenidos de fe, se había mantenido casi, salvo ciertos elementos por ahí medios dudosos, pero casi intacto. Lo que está pasando con el Papa Francisco es terrible porque está empezando a vulnerar principios teológicos, a veces de una manera muy descuidada. Decía yo la vez pasada, el problema del Papa Francisco es que a veces habla sin pensar lo que está diciendo, deja frases a medias, deja ideas volando que se pueden interpretar de muchas maneras. Por ejemplo, aquello hablando de los homosexuales cuando responden a aquella entrevista en el avión. Y si aman a Dios y lo buscan, ¿quién soy yo para juzgar? Perdón, pero dentro de la Iglesia Católica
siempre se ha visto precisamente la figura del Papa como vicario de Cristo, que es el que tiene un poder judicial sobre la Iglesia. Es quien juzga que sí y que no. Entonces, decir, ¿quién soy yo para juzgar? Es decir, se ha perdido todo lineamiento judicativo dentro de la Iglesia. Ahora, es muy distinto decir quién soy yo para juzgar a decir quién soy yo para condenar. O sea, un juicio, se espera un juicio, se espera la emisión de un juicio de quien se considera el líder religioso de uno de los movimientos religiosos más importantes del mundo. El tema de la homosexualidad o toda esta parte lésbica, gay, ha llevado a que mucha gente se manifieste. Lo hemos visto aquí en la Ciudad de México. Las marchas han sido notorias aquí en la Ciudad de México, al grado tal de que ha habido modificaciones de carácter legal, incluyendo la aceptación del matrimonio de personas con una preferencia sexual diferente a la heterosexual. Sí. Ante todo esto, la Iglesia Católica no recibe estas manifestaciones públicas de cambio. Los católicos no se manifiestan ante Roma o ante los arzobispados, ante las autoridades máximas de la Iglesia en el mundo. No lo hacen. Yo no sé si es por respeto a la Iglesia, por disciplina, por miedo, pero no lo hacen. Es que aquí también tenemos por eso estaba yo haciendo esta revisión histórica que es muy importante. Tenemos un momento de parteaguas muy fuerte que viene a partir del Renacimiento y que tiene su cierre, digamos, glorioso con la Revolución Francesa, que es lo que llamamos comúnmente el humanismo. Sí. El humanismo, evidentemente, ahorita lo que voy a decir va a sonar muy mal y gente va a brincar de su sillón, pero el humanismo es una gran trampa. Es una gran trampa en el sentido de que hace al hombre el centro de todo. Y no voy a hablar ahorita de religiones, ni de credos, ni de revelaciones, ni nada. Voy a hablar de ciencia pura. Y podríamos hacer un ejercicio y lo pueden encontrar cualquiera en internet y demás. Simplemente aquí estamos nosotros tres. Imaginemos solo con la imaginación, con estas visiones de los buscadores, yo no hago propaganda, pero todos sabemos cuáles buscadores, que tienen mapas, ¿no? Sí. La colonia Nápoles. Nosotros tres, en ese mapita de la colonia Nápoles, ¿qué tanto representamos? ¿En porcentaje? 0. No sé. Esa colonia Nápoles, Ciudad de México. Sí. Esa Ciudad de México, República Mexicana. Simplemente sabemos que la superficie del planeta Tierra es principalmente agua. Aproximadamente, por decir números así redondos, 1/4 parte es tierra firme. Sí. Y de esa cuarta parte de tierra firme, todavía, gracias a Dios, hay muchas selvas vírgenes, desiertos, montañas, bosques despoblados. Ahí está el hombre, en ese planetita. Ese planetita, veámoslo en el sistema planetario solar. Ese sistema planetario solar, veámoslo en la Vía Láctea, nuestra galaxia. Esa Vía Láctea es de las galaxias más insignificantes de nuestro universo vecinal. O sea, perdón, pero estamos asistiendo a la revolución de los ácaros de nuestra alfombra. Eso es el humanismo. En el momento en que nos sentimos el centro de todo, nos endiosamos y creemos que no solamente el planeta, sino que el sistema planetario, por eso mandamos ondas espaciales y no sé cuánto, que es nuestro. Es decir, quitamos, y ahora sí ya voy a hablar teológicamente, quitamos a Dios con el humanismo para poner al hombre. Sin darnos cuenta de que somos terriblemente insignificantes y dependientes de lo que sea, como le quieras llamar, que gobierna todo ese universo cosmos. Claro. El día que tú llegues y por accidente o por intención mandes desinfectar tu alfombra,
No vas a estar diciendo, ay, pobres ácaritos, no, y los ácaros se van a enojar y van a decir que soy mal. Eso nos pasa, pensamos que podemos relegar a Dios, que le podemos amenazar a Dios, que podemos cambiar el renglón a Dios. Y esto es lo que hizo el humanismo, esto lo hizo la Revolución Francesa, y esto lo había salvado la Iglesia un buen trayecto hasta más o menos Pío XII, pero finalmente las presiones sobre Juan XXIII son demasiado fuertes, convoca a Vaticano II para el ayornamiento, es decir, poner la Iglesia al día, pero no se hizo un ayornamiento de la Iglesia, no se puso la Iglesia al día. La Iglesia se sometió a los paradigmas del mundo. Este es el problema, que la Iglesia bajó la guardia y se entregó a los paradigmas del mundo. Y entonces, yo, triste, fiel cristiano, que dentro de este caótico mundo tenía yo una esperanza, tenía yo un reducto de paz, de tranquilidad, de esperanza, de fe, de acogida, de caridad, de orientación, de dirección, pues de pronto sale pan con lo mismo. Da igual si voy a la iglesia que si me voy a la cantina, porque me van a orientar igual bajo términos estrictamente humanos, bajo términos de no, hermano, está bien, pues todo está bien, tú sé feliz, estamos de fiesta aquí. Y lo dijo este buen papa, o sea, que estamos de fiesta. Terriblemente, hay dos detalles ya rápido porque si no ahora el enojón va a ser él. Se está recuperando. Hay dos detalles rápidos. En alguna ocasión dijo el Papa, el 5 de noviembre del año pasado, el 13, en sus famosas homilías de la Casa Santa Marta, que hay que decir lo que le quede claro al público, las homilías que dice diariamente en la misa de la Casa Santa Marta no es magisterio de la Iglesia, no son ni bulas, ni encíclicas, ni cartas pastorales, ni dogmas, nada. Es simplemente lo que le viene a la mente a este buen sacerdote y lo dice. Pero claro, mediáticamente eso es lo que nos están bombardeando. Y entonces, como lo dijo el Papa en la desmañanada misa de 7 de la mañana, ya, es dogma de fe. No, señores, para eso está el magisterio de la Iglesia. Y dijo, el cristiano es aquel que está invitado a una fiesta. Sí, estoy de acuerdo, y Cristo lo dice, la fiesta es la vida eterna en el reino de los cielos, no aquí. Dice, por otro lado, entrar en la iglesia es entrar en este pueblo de Dios caminando hacia... Al Señor no le gusta el hombre que dice sí y hace no. Yo me pregunto qué está haciendo el Papa actualmente. Porque en estas ambivalencias de declaraciones es un sí y es un no. Ahora, por otro lado, él está viendo que la iglesia está de fiesta, dijo en algún otro momento, nunca había habido un mejor momento en la iglesia. Perdón, pero no estamos ser expertos para ver que la iglesia no está en el mejor momento. Eso es querer tapar el sol con un dedo. No es dogma de fe lo que voy a decir, pero todo el mundo conoce que existió una aparición en Fátima en 1917, los famosos secretos de Fátima. Y bueno, entre algunas cosas muy importantes en Fátima era precisamente la idea de la oración y la penitencia. Decía la Virgen de los Videntes, rezad y haced penitencia. Y acá el Papa dice, hagamos la fiesta. Ahora, un detalle muy interesante, y con esto termino. El sábado 13 de octubre del 2013, 13 de octubre coincide con de las diferentes apariciones que tuvo la Virgen en Fátima, es un día dedicado a la Virgen de Fátima, 13 de octubre. Dentro de la gente que estaba ahí en el Vaticano había un sacerdote. De pronto, el equipo de seguridad del Vaticano se acerca al sacerdote católico, y le pide que se retire. Él se niega, y entonces al negarse viene el director de servicios de seguridad, se acerca a este sacerdote y le dice, usted se tiene que retirar porque está usted suspendido ad divinis.
le dice el sacerdote, a ver, no, momentito. Yo no tengo ninguna suspensión ad divinis y si existiera en este momento no me vendría por parte de un agente de seguridad. Hay lineamientos y procedimientos. Claro. Y finalmente en la plaza podemos estar incluso no creyentes, no puede usted retirarme. Y bueno, después de esto y que se empezó a rodear de fotografías, le permitieron permanecer, pero prohibido acercarse a Papa Francisco. Este sacerdote es Nicolás Gumer, que es el difusor de los mensajes de Fátima. ¿Qué contradicciones? Hay cosas ahí que no checan. Hay cosas que a mí sí me hacen sospechar, decía yo la otra vez, que hay hilos que están jalando desde arriba, desde otra perspectiva. Y pues lo digo esta vez así abiertamente, estamos asistiendo pues a una jugada más de quienes quieren establecer este nuevo orden mundial, el Novus Ordo Seclorum, un grupo selecto de personajes vinculados, entre otras cosas, con las grandes cabezas de las logias masónicas y de los movimientos pro-sionistas, de los movimientos a favor de la restauración del Estado de Israel. Ahí es donde tenemos que empezar a leer esto. En la biografía de Bergoglio encontramos detalles muy interesantes. Él se crió en un barrio en Argentina, en un barrio digamos pululante de judíos con los que llevaba pues bastante amistad. Él tiene amistad con uno de los importantes rabinos de Argentina y fue una de sus primeras entrevistas. Estoy hablando de Mario Reutemann, es rabino sionista argentino, casado, que a través de otro Monseñor Olvera, arzobispo de Córdoba, se hizo amigo de Francisco, le llama a Francisco su amigo del alma. Él le consiguió entrevista con Juan Pablo II, con Benedicto XVI, y finalmente Mario Reutemann hizo una declaración aparentemente simpática pero fuerte. Papa Francisco es uno de los nuestros. Importante declaración de este judío sionista, rabino de Beth Torah en Rock Campus en Miami, Florida. Entonces podemos ver que hay otras cosas que están pasando atrás y que están desbaratando, yo no digo reformando, sino digo desbaratando la iglesia, porque incluso, ya no quiero entrar más detalles porque si no voy a dejar de hablar, pero que atacan incluso al dogma, frases a veces dichas, repito, así muy a la ligera. Se habla, por ejemplo, en el misterio de la Trinidad, que las tres divinas personas son un solo Dios y hay una consubstancialidad de las tres divinas personas. Y hablamos de Cristo como de una doble naturaleza humana y naturaleza divina. Así lo establece la teología. De pronto este señor, siendo simpático, nos dice que Cristo tiene una substancia igual a la de la Virgen María. Con todo lo mariano que sean, no pueden aceptar esto porque está llevando el lenguaje filosófico, y aquí Schleimer nos puede explicar, no es lo mismo hablar de substancia que de naturaleza, que de ser, que de esencia. Son categorías muy bien definidas. Cristo tiene la naturaleza humana a través de María, pero no es consubstancial a María. Eso no lo puede decir un teólogo, mucho menos el Papa. Entonces, declaraciones de ese tipo, decir que Dios no es católico, desconoce la palabra católico el buen Francisco. Católico quiere decir universal. Universal, sí. ¿Qué va a pasar con todo esto? Porque por lo visto hay confusión en este momento. Claro que la hay. No está tan clara el andar, el caminar, la visión de la Iglesia Católica. Yo tengo una visión no completamente distinta, no radicalmente opuesta a la de Jorge. Hay muchos puntos en los que estamos de acuerdo, él y yo.
pero sí tengo otra visión en muchos sentidos. Empezaste con la pregunta, que es una de las que yo he abordado y que dejamos la vez pasada pendientes, que hablé de una metafísica que pudiese superar los límites simples de la dualidad que Jorge planteaba. La idea de la mujer, por ejemplo, él comentó que hay una... Ups. Hay una... Tienes pocos minutos, 5 minutos. Ya nos dijeron. Bueno. Hay una congregación, ¿no? Va a venir una tercera parte, por lo visto, de la saga. Que se dedica a darle orientación a las personas homosexuales y que asuman su ser, nos decía Jorge. Yo creo que, y retomando, no visiones judías, aunque bueno, tampoco necesariamente están desligadas, filósofos, yo hablo por ahí como Foucault o como Simone de Beauvoir, en donde se comienzan a plantear desde puntos de vista distintos, filosóficos, pero ya no ligados tanto a la religión o a la teología, sino históricos, sociológicos. ¿Cuál es la idea del hombre? ¿Cuál es la idea de la mujer? ¿No? Foucault en la historia de la sexualidad, Simone de Beauvoir en el segundo sexo, se hacen preguntas a este respecto. Se habla, no ellos, pero también se llega a hablar hasta de 5 sexos, ¿no? Por ejemplo, tengo aquí que al menos se tiene 3 tipos de sexo: el sexo biológico, el sexo psicológico y el sexo sociológico. Entonces, ciertamente, mi sexo biológico es uno, y ese no se puede negar, o es dual y sencillo, eres varón, o bueno, tienes pene o tienes vagina, ¿no? Sí. Porque Foucault en alguna ocasión, bueno, a partir de algunos de sus textos, la idea de la arbitrariedad y artificialidad de dividir históricamente en pene y vagina los sexos, porque también podría ser los de orejas largas y los de orejas cortas, ¿no? O sea, es una cierta arbitrariedad. Por ejemplo, para los griegos el sexo se dividía por la barba. Entonces, Foucault hace un análisis histórico sociológico y se da cuenta de que la idea occidental, judeocristiana hasta cierto punto, no es ni la única y, pues, como siempre, no tiene por qué ser la verdadera. Habría que analizarlo, pero no tiene por qué serlo, ¿no? Es que tengo tan poco tiempo que ya no sé qué me vaya a dar. Lo que lo dices nada más un detalle meramente positivista. La sexualidad finalmente es una situación genética, en donde, por ejemplo, los órganos reproductores, su aparición representa parte de los caracteres sexuales, pero toda la composición anatómica se consideran caracteres sexuales secundarios. Caracteres sexuales primarios están precisamente en la incorporación de los 23 pares cromosomáticos, concretamente el 23. Y sí, existen síndromes, los síndromes de Klinefelter entre otros, en donde puede haber alteraciones en este par genético y puede haber, por lo tanto, la presencia anatómica de los órganos reproductores, pero sin su funcionalidad, por ejemplo. Sí. Pero están considerados desde la biología precisamente como síndromes, como alteraciones. Pero síguele. Y en cuanto a lo que querías. Eso no se niega. Y lo tengo. Eso se considera sexo biológico, y lo dijo el positivista. Sí. Cromosomas XX en la mujer y XY en el varón, ¿no? Yo hablé también de que hay sexo psicológico y sexo sociológico civil. O sea, hay otras formas de abordar el sexo desde el punto de vista de una narrativa, un discurso, de una idea. Por ejemplo, se habla de que, o sea, la mujer, desde el cristianismo, y esa era la idea que nos comentaba Jorge la vez pasada en torno al servicio, al sacerdocio, porque la mujer no puede ser sacerdote, que el hombre la debe venerar y sacrificar, en tanto que ella debe descansar para dar, porque ella es la que da luz. Es una idea, o sea, que se puede rastrear, se puede hacer una arqueología, una genealogía y rastrear la idea. Y no es la única. Mucha gente cree que hoy que las mujeres, o sea, si una mujer dice yo no quiero tener hijos, está mal. No se le ha despertado el instinto materno. El instinto materno, vamos, con todo esto que hablan Beauvoir, Foucault, entre otros, uno se va dando cuenta que estas ideas como del instinto materno es una idea creada. Casi todos, eso es lo que se llama estructuralismo. Son estructuras creadas, históricas, sociales,
de poder, y casi todas nuestras ideas, pues desde ese punto son creadas. Entonces cuando uno no las quiere asumir, o sea, ¿por qué yo tengo que asumir? ¿Por qué no puedo buscar otra estructura? O sea, no quiere decir que me vaya a salir y vaya a encontrar la verdad, la única estructura, pero ciertamente puedo tener otra. O sea, si soy mujer y no quiero tener hijos, me voy de monja. Y no quiero ser monja. Además, a ver, no, es que no puedo. El tema es un tema que nos abre otros caminos de análisis. Y por lo visto, lo de la saga para una tercera parte, yo les pido que lo piensen ustedes. ¿O qué temática poder abordar en un siguiente programa? Porque por lo visto, la Iglesia Católica, en la situación que se encuentra actualmente, históricamente, está viviendo una situación en la que muchos ojos, dentro de la propia Iglesia o fuera de la Iglesia, están muy atentos de lo que está pasando. Así que, desde el punto de vista meramente religioso, desde el punto de vista de mercadotecnia, para esta permanencia de la Iglesia y crecimiento de la Iglesia, yo creo que hay aspectos que el tiempo no nos es suficiente. Claro. No nos es suficiente porque cada cosa nos lleva a ampliar la información. Y yo creo que para el auditorio no estamos acostumbrados a este tipo de temas. No es el tema que hablamos con los amigos cuando vamos a tomar un café. Sin embargo, ya es la segunda ocasión en la que al público le estamos dando información muy valiosa respecto a la situación actual de la Iglesia. Pero además la historia de la Iglesia, lo que ha pasado. Claro, sí. ¿Qué opinan? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? No puedo ya. Porque el tiempo el día de hoy ya se nos acabó. Sí, eso sí. Pues bueno, yo encantado de seguir platicando y conversando y trayendo hasta donde se puede información. Sí. A veces no la tengo completa. A mí también me preguntaban sobre con qué papa negoció Constantino. No lo tengo, pero bueno, ahí lo buscan. Es que es tanta la información. Exactamente. Es que es muy difícil. Vamos, ¿quién puede tener tanta información en la mente con los datos así tan precisos? Claro. No. Pero la idea es porque ahí creo que fui demasiado obsesivo. No, pero la idea es esto, que el auditorio que tenga interés, pues ya saben el buscador que poner, buscar Constantino, Edicto de Milán y qué papa, y ya les saldrá la información. Sí. Esto de los números también, pues en muchas páginas, tanto de los seminarios como de las diócesis, como de las órdenes religiosas, pueden encontrar los datos estadísticos de número de vocaciones por año, de los que perseveran, los que claudican y demás, y hacer sus comparativos. Sí. Entonces toda esta información finalmente es accesible. Además hacemos votos para que la próxima vez vengas completamente sano, porque hoy has hecho un esfuerzo muy grande de estar aquí en el programa. De veras. Yo te aprecio mucho la responsabilidad que siempre tienes, Slyman. Gracias. Isabel, hemos llegado al final del programa. Te agradecemos muchísimo siempre la gentileza que tienes con nosotros, la amabilidad. A ustedes, tanto a Slyman como a Jorge, agradecerles, porque estos temas son de veras cautivantes. Sí, vaya que sí. Pues agradecemos. Y lo pones a uno a pensar y decir, ¿qué tanto sé de esto? ¿O qué tanto no sé? Y la verdad de las cosas es que creo que nos falta muchísima información. Mucha información. Así que está abierta. Pues yo, nomás me digan, como dicen, díganme rana y yo salto. Nos ponemos de acuerdo, Slyman. Sí. ¿Te parece bien? Perfecto. Gracias. Gracias a ustedes por estar con nosotros. Gracias, Isabel. Hasta la próxima. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Radio Jungle.